Acerca del morir en cuanto a las obras de la carne. Amén. Vamos a estar leyendo el profeta Ezequiel, el capítulo 36 del profeta Ezequiel. Es conocido como el libro de los profetas mayores, por la extensión de sus escritos. Ezequiel, capítulo 36, el verso 26 y el 27. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Profeta Ezequiel, capítulo 36, el verso 26 y el 27. Dice así la palabra del Señor. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Gloria a Dios. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo en esta noche por la comunión preciosa que tenemos con el Espíritu Santo. Gracias, oh Dios, porque en este día, Señor, podemos loar tu nombre por todas aquellas cosas que nos has dado y hemos visto la bendición y podemos decir tu gloria, Señor. Gracias por aquello. Te pedimos, oh Dios, que al llegar a esta tu casa, ministres tu palabra, Señor, a nuestras vidas y nos lleves de todo el conocimiento de ella, quitando todo precepto humano, Señor, toda palabra de hombre, y establece, Señor, tus pensamientos en nuestras vidas por tu palabra, en el precioso nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacerlo. Vamos a proseguir, hermanos, con este tema, viendo en el contexto de las Sagradas Escrituras que para poder morir, hermanos, en cuanto a las obras que nuestra carne tenía en nuestra antigua y pasada manera de vivir, el Señor no nos deja desprovisto, porque dentro de la enseñanza de esta semana hubo un texto que nosotros pudimos leer en el que el Señor nos decía que separados de Él nada podíamos hacer. Desde luego, todos aquellos que han terminado rendidos a los pies del Salvador, recibimos una promesa. Desde el Antiguo Testamento, el Señor celebró pacto con su pueblo y les dice que amable darnos un corazón nuevo. No es que nos va a arrancar el corazón, sino que
ese corazón el Señor lo va a volver dócil, como nos decía Oseas 10:11. Que Él iba a tratar con su espíritu para hacer que esos errores, esas durezas en la vida de un ser humano sean desmenuzados. En el contexto de esa palabra entendemos cómo que el Señor pone un corazón bueno. Porque el corazón de nosotros ha sido un corazón duro, lleno de incredulidad y de toda suerte de maldad. El Señor dice a través del profeta: os daré corazón nuevo. Él va a hacer, hermano, por su espíritu y su palabra, que todas estas durezas desaparezcan. Y no solo se quedaría, Él promete algo hermoso, como un pacto para su pueblo. Dice: y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Pero quiero que notes algo aquí. Nosotros sabemos que cuando el Señor habla del Espíritu Santo, siempre en la Biblia lo vas a encontrar con mayúscula. En el verso 26, cuando dice: y pondré espíritu nuevo. ¿Por qué será que está con minúscula? Espíritu. Muy curioso es, ¿no es cierto? En el verso 27, cuando el Señor dice: y pondré dentro de vosotros, ahí sí dice: mi espíritu, y ahí sí está con mayúscula. Te digo que las Escrituras trae respuestas, hermano, para nuestras vidas. Más adelante vamos a entender esa porción. Primero, queremos ver, hermano, lo que el Señor celebra, porque Él nos deja la promesa de darnos su Espíritu Santo para que nosotros podamos, hermano, a entrar a obedecer los preceptos y los mandamientos que el Señor da. Te digo algo: en la ley, el Señor por su Espíritu lo único que hace es revelarnos todo lo que la ley decía en lo concerniente a la condición que nosotros teníamos delante de Dios. En la ley llegamos a entender que por haber nosotros tenido una raza adámica caída, nos hacíamos reos de maldición eterna. Y que nuestra condición, la ley revelaba que nuestra condición delante de Dios era mala. No teníamos al Espíritu Santo. Estábamos en una condición de hombres y las mujeres en una condición pecaminosa. Pero sin embargo, nuestro Dios, una de sus características fundamentales es la misericordia. Nosotros estábamos abundando en pecado. Si nosotros recordamos lo que más había en nuestras vidas, por el obrar de nuestra carne y por el desconocimiento de la palabra de Dios y no haber ningún temor de Dios, era pecado en abundancia. Alguien podrá decir: ay, yo no. Pero se le digo a las personas: usted no mentía. Sí, pero mis mentiras eran blancas y piadosas. ¿Sí he escuchado usted a las personas cuando dicen acerca de la mentira? ¿Sí he escuchado? Por el propio usted también lo dijo. Oh, es que yo mentí fue para ayudar a esa persona. ¿Acaso no era mentira? La Biblia no habla acerca de la mentira, que si ella es venial, o sea, que le hacen la venia o no es venial.
Porque a veces hay ciertos lugares o ciertas personas, o podemos decir cierta religión, que hablan de los pecados veniales. En la Biblia usted no encuentra pecados con venia o sin venia. La Biblia le dice que el mentiroso es hijo del diablo, porque él es padre de todas las mentiras. ¿Qué sucede? Nuestro Dios, hermano, es el que comienza a mostrarnos que a pesar de haber abundado el pecado, hermano, en nosotros, Él tiene misericordia. A ver si lo leemos. Romanos, capítulo 5 de la carta a los Romanos. Vamos a leer el verso 20. Carta a los Romanos, en el capítulo 5, el verso 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Ahí nos declara el Señor, muy expuesto que era, que la ley lo que nos hacía ver es la cantidad de desórdenes, la cantidad de cosas que según Gálatas nosotros vemos una lista, según Colosenses nosotros vemos una lista, según Efesios nosotros vemos una lista, según la segunda carta de Timoteo vamos a encontrar una lista, y en el libro a los Romanos vamos a encontrar otra lista de pecados. Nota, a los de Roma, a los de Éfeso, a los de Galacia. Oiga, Dios en todo lugar les estaba señalando el obrar de la carne a donde nos iba a conducir. La ley revelaba eso. La condición en la que nosotros estábamos. Por eso dice, y la ley obraba, y cuando la ley obraba, el pecado sobreabundó. No interpreten mal, no es que la ley le produjo pecado, la ley le revela al hombre en la condición que él está delante de Dios. Pero dice, cuando nos fue revelada la ley, ahí viene algo maravilloso. La gracia de Dios. Por eso, hermano, cuando el Señor desde Ezequiel hace la promesa de darles el Espíritu Santo, sacando ese espíritu que estaba dentro de las personas, que ya mismo lo vamos a ver quién era. Gloria al Señor. Él hace un pacto con su pueblo para aquellos que le aceptan. Y cuando la persona acepta a Jesucristo, está aceptando someterse y vivir ese modelo de vida que el Señor nos enseña por su palabra, que es nuevo. Es nuevo este modelo. Y por eso, cuando nosotros vemos, hermano, la condición en la que estábamos, el Señor dice, cuando se dieron cuenta que el pecado los tenía cautivos, esclavos, ríos de maldición, ahí aparece nuestro Dios, con su infinita gracia y misericordia. Desde Ezequiel, yo quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne, los volveré dóciles, y es más, le daré mi espíritu. Y aquí viene algo que en la ley no se daba. Ahora en la gracia de Dios, el Espíritu de Dios es dado para llevarte a obedecer. En la ley no. En la ley solo te revelaba la condición del hombre, nada más. En la gracia, el Espíritu ha sido dada para guiarnos, para quebrantarnos, para convencernos, para redarguirnos. Y eso es lo maravilloso. Ese es el milagro más grande de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando nosotros
importaba la condición del mundo, de la gente. No nos importaba absolutamente nada. Mas cuando llega el pacto de gracia, sucede algo. Ya entramos ahí. Y cuando vamos a hacer algo, sientes que hay un freno. ¿Ah? Y quieres hacer algo. Ay, Dios. Sí. Aleluya. Y puede que estés solo. Y Dios mío, ¿qué pasó? ¿Ah? Cambió completamente la acción y la actitud del individuo. Cambió. Ahora, Señor, y el corazón le comienza a palpitar en una manera que le comienza a acelerar. Y eso antes el individuo no lo conocía, no lo vivía. ¿Sabe por qué? Leamos lo que dice la Escritura. Filipenses, capítulo 2, el versículo 13. Carta a los Filipenses, hermano. Capítulo 2, el versículo 13. ¿Lo tiene? Bien. Lo leemos. Filipenses, capítulo 2, el verso 13. Dice así: porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¡Ay, gloria al Señor! ¡Ah! Dios, Él está produciendo algo en el interior y en la vida de un ser humano, algo que no acontecía en la ley, en la gracia de Dios. Ahora entendemos por qué Él celebró un pacto, según Ezequiel 36, 26 y 27. Él nos ha dado su Espíritu Santo, aleluya, para aquellos que en realidad lo aceptaron a Cristo de todo corazón, recibieron la promesa del Espíritu, y el Espíritu Santo comienza a producir el querer como el hacer. Yo quiero vivir para Dios, yo quiero hacer su voluntad, yo quiero agradarle. Yo quiero consagrarme. Yo quiero aprender a aborrecer todas esas cosas que en el mundo hay. Aleluya. ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios está en mí, no puede estar el espíritu del mundo que opera en los hijos de desobediencia. A su nombre. Qué bueno que Dios nos hace entender, hermano, lo precioso. Alguien dirá: ¿y Dios cómo es que está produciendo? Hay dos cosas que nos han sido dadas. Primero, la palabra que ha sido revelada, ese evangelio que decíamos la noche anterior, que no es de hombre. Por eso, la filosofía de los hombres, muchos psicólogos, aleluya, que tratan de ayudar a las personas, ni ellos mismos se pueden ayudar. Son palabras humanas que con el tiempo pierden su efecto. Suenan bonitas, halagadoras, hermosas, fascinantes, brillantes, pero con el paso del tiempo pierden su efecto, porque no tienen poder alguno contra los apetitos de la carne. Y no pueden. Pero cuando llega el individuo a conocer el Evangelio de Cristo, aquí no hay una psicología humana, aquí entran las verdades de Dios. ¿Sabe qué? Atacando el mal que al hombre lo aqueja, que lo esclaviza, que lo condena, y lo hace ver y le dice: Cristo, gracias, y el Evangelio es divino. No es terreno, todo lo que es terreno se desvanece, se acaba.
cuando llega el poder del Evangelio, las cosas cambian. Siempre le digo a la gente, ¿cuántas mujeres en sus años de vida cayeron de rodillas ante sus esposos? Ya no bebas, ya no consumas drogas, ya no hagas males, ya no eso, ya no lo otro. Y no solamente la mujer, por ahí los hijos comenzaron a caer también. Papá, no lo hagas, ni las lágrimas del hijo, ni las lágrimas de la hija. Y más atrás cayó la madre, aleluya, arrancándole la camisa, el pantalón, hijo, por favor. Y más atrás cayó la abuela, y también, pero mira, y nada, ninguna lágrima, ninguna palabra. Y por más que el hombre prometió, no lo podía dejar de hacer o conseguir, pero un día le llegó una palabra de Jesucristo y la vida de ese hombre cambió. A su nombre, ¡qué precioso! Ahora entendemos que la gente de Dios, el cual es el Espíritu Santo, aleluya, está produciendo, que dice Filipenses, el querer o el hacer por su buena voluntad. A su nombre, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Él está produciendo, Dios le ha jugado, le ha nacido hacer eso. Porque el hombre lo merecía. No, es el regalo, es la gracia de Dios. Aleluya, favor de los hombres no merecíamos. Pero Él le ha placido hacerlo así. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, cuando los hombres entienden esto, entienden lo que dice Zacarías. Vamos a leer lo que dice Zacarías. Capítulo 4, el verso 6. Libro de Zacarías, capítulo 4, el verso 6. Dice así: entonces respondió y me habló diciendo, esa es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con espada, ni con fuerza. El Señor me dice, entiende, pueblo, iglesia del Señor. Tú has estado luchando contra tus apetitos carnales. Tú has estado batallando con tu talón de Aquiles. Tú has estado luchando tanto tiempo, pero tú desconoces la fuente de mi poder, y la fuerza que recibe es por mi Espíritu Santo. No hay mayor poder y no hay mayor fuerza que la que emana del Dios de los cielos. Pues eso lo desconocen las religiones o los religiosos. No conocen lo que es el poder del Espíritu Santo. No conocen, porque el día que el hombre comienza a probar el poder verdadero del Espíritu Santo, ese día comenzó a morir a las obras de la carne. Ese día comenzó a morir. Oye, en el corazón se cumple la palabra. Yo por mi espíritu y mi palabra te voy a producir el querer y el hacer. ¿Por qué? Porque esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos pueblos de Dios desconocen los principios. Mucha iglesia del Señor
están como el tiempo de los escribas y de los fariseos. Están contentos con su religión, cualquiera que sea. Yo no te especifico una en particular. Se conoce la vida de un individuo. ¿Cuándo? Cuando está metido en su caparazón en un estado religioso. Los frutos del espíritu no se ven. El cambio de vida que Dios exige, porque Dios exige. ¿Sabes por qué exige? Por un bien. No entrará cosa inmunda en su reino. Por eso exige. A su nombre. No entrará cosa inmunda en su reino, porque el Señor ha dicho, yo vengo sí por una iglesia, y lo dice en Efesios, y lo dice en Apocalipsis. En Efesios le dice, vengo por una iglesia limpia, pura, sin arrugas, sin manchas o sin manchas y sin arrugas. Y en Apocalipsis le dice, en breve. Y si en el tiempo que se escribió, que llevaban más de 2000 años, estas expresiones dadas por el Espíritu Santo en estos santos hombres de Dios que vinieron siendo inspirados por el Espíritu, ¿cómo crees que hablaría el Señor en este momento? Pero no puedo antes dar la palabra porque Él no lo permite, te lo repito, pero no quiero reflexionar si en la época que se escribió esto, que hace más de 2000 años, el Señor dijo, Enrique, ¿cómo lo diríamos ahora? La Biblia es para meditar, no para forzar la interpretación de la Escritura, pero sí nos dice, medita en ella de día y de noche. Medita, reflexiona, guía, conduce, ordena, separa. A veces da dolor ver una iglesia en pleno siglo XXI con los alcances de la ciencia y con los muchos métodos que hay ahora que se han dado para el evangelismo, en vez de ver un progreso del evangelio, así como ver un progreso en lo científico, la iglesia está en decadencia. Esa es la realidad, pero es profético también. El Hijo del Hombre no vendría, no se manifestaría sin que antes se manifieste la apostasía. Pero los que son pueblos, los que son hijos de Dios, y ese remanente que no se doblegan a los baales, tienen que estar apercibidos, tienen que estar con los ojos abiertos, como dijo el Señor, velad y orad para que no entre en la misma tentación en la que ha caído un montón de pueblos religiosos, contentos con su religiosidad, no sienten compromiso con Dios, no tienen el compromiso con el novio. Porque el hecho de estar de novio con una novia, hay un compromiso, hay gente que no lo siente. ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado a la religiosidad. Pero usted puede ver mucho conocimiento, fabulosos, fantásticos, espléndidos, maravillosos. Usted lo ve, fantástico. Pero ¿qué está pasando? ¿Dónde está el testimonio de la iglesia del Señor? No hay. ¿Qué ha pasado con el Espíritu Santo? Está arrinconado, tirado en un lugar como que no sirve. Cuando el Señor dice, mi Espíritu es el que nos va a ayudar a salir de los escollos, de los vacíos, de la esclavitud, de la desobediencia. Es mi Espíritu. Por eso Él dijo, esto no es con fuerza, esto no es con espada, es
¿Por qué está espíritu con minúscula? Vamos a ver qué dice el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versos 43 y 44. San Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, el verso 43 y el verso 44. ¿Lo bien? Bien. Con minúsculo está ahí espíritu. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, no lo haya. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega a la haya, desocupada, barrida y adornada. Encuentras espíritu con minúscula. Y no es que el hombre se va a quedar sin espíritu con aquel espíritu que Dios le dio cuando nos creó, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Lo que está diciendo es que cuando el espíritu sale, ¿qué clase de espíritu? Dice que anda en lugares secos y sin reposo. Está hablando de ese espíritu de desobediencia que nos cautivaba, que nos esclavizaba en nuestra mente y corazones, y usando nuestro cuerpo nos llevaba y nos seducía para hacer todo aquello que nos llevaba a desobedecer al Señor y nos ponía en un estado de condenación delante de Él. Por eso es que en Ezequiel dice: yo voy a hacer un cambio. Y Ezequiel lo interpreta según Mateo, que espíritu con minúscula es que va a sacar, no es tu espíritu humano, porque tu espíritu humano, según el libro de los Efesios, va a ser administrado por el Espíritu Santo, que es llamado en la mezcla del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre. ¿Puedo te acuerdas en esta noche? ¿Qué sucede? Que nuestro Dios es claro. Cuando Él dice: yo voy a sacar ese espíritu que estaba ahí viviendo, porque nosotros en la Biblia somos tipos de casas o de templos, espiritualmente hablando. Y viene el Señor y le dice: ven acá. Yo te vencí en el Calvario, yo te exhibí públicamente. Esta persona decidió ahora, aleluya, que tú te marches para que mi espíritu venga a morar y a vivir en él. Aleluya, a su nombre. Qué precioso es esto, qué milagro más maravilloso, qué poder más glorioso, que el Espíritu del Divino Dios venga a morar en el corazón de un individuo. Me llama mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque los cielos de los cielos no lo pueden contener. Pero nuestro corazón sí lo puede contener. ¡Qué misterio más grande! Ese milagro solo lo puede lograr Dios, por eso es Dios. Él quiere salvar al hombre. Ese es el propósito. Porque el hombre sin el Espíritu Santo no podrá hacer morir nunca el obrar de su carne. No lo logrará jamás. ¿Cuánta gente hace penitencias? ¿Cuánta gente se asea, se flagela el cuerpo? ¿Cuánta gente hasta se crucifica? ¿Cuánta gente hace cantidades de cosas? ¿Y sabe qué?
Vamos a seguir leyendo qué hacía este espíritu. Efesios, carta del apóstol San Pablo a Éfeso. Efesios, capítulo 2. Gloria al Señor. Libro a los Efesios, capítulo 2, versos 2 y 3. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, nota, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, sale a reducir las obras de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso es que el Señor hace ese cambio. Yo les voy a sacar ese espíritu que los cautivaba, que los esclavizaba, según Pablo a los Efesios, que usaba su carne y las obras que la carne da, aleluya, y los convertía en reos de maldición, en hombres y mujeres que iban a la condenación eterna. Que andaban conforme al príncipe de la potestad del aire. ¡Qué tremendo! Por eso tú y yo ahora nos damos cuenta, Señor, gracias. ¿Quién no va a desear al Espíritu de Dios? Aquello que antes para nosotros producía placer, gozo y alegría en la carne, y de lo que ahora la persona se avergüenza y dice: no, Señor, de aquí en adelante yo camino conforme a tu precepto, y yo me someto a ello y yo pido la promesa que tú dices en Ezequiel. Si hay un cristiano y una cristiana que todavía no experimenta esto, tiene que comenzar a pedirse. Porque si no estarás luchando día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y te estarás engañando a ti mismo. ¿Qué es lo que estamos hablando? Lo que está conforme a las Escrituras. Ese espíritu con minúscula que operaba. Era un operario de su príncipe, trabajando ¿dónde? En la vida de un ser humano. Y te digo algo: los demonios tienen una potestad que no la tienen ni los ángeles de entrar en el cuerpo humano. Los ángeles no entran, los ángeles se preparan al lado. Los demonios tienen potestad de entrar en el cuerpo humano. A su nombre, gloria a Dios. Qué pena a veces da de hermanos que se pierden estos temas. Por eso año tras año viven pataleando y luchando y no pueden salir porque no conocen los principios de la palabra de Dios. No los conocen. Y por eso están ahí. Año tras año no salen de su hoyo. Año tras año no salen de su caparazón dura, de su naturaleza adámica y caída. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: ustedes van a renacer por la palabra. A su nombre. Por la palabra. Porque la palabra vive y permanece para siempre en tu vida, en mi vida, en aquel que la quiere obedecer, y lo lleva a la eternidad. Ahí no valen las obras de nadie para querer alcanzar salvación.
Por eso el mundo está perdido. Y ellos creen que mientras más hombres hagan, antes de recibir a Cristo, dicen, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, aquí, allá. Los millonarios, los ricos, dicen, uy, y si yo le doy 100.000, 200.000, y yo voy a asegurar un lugar en el reino de los cielos. No, no es por las obras que tú hagas, es por la gracia de Dios. A su nombre. Aleluya. No es la Biblia, dice, es un don de Dios. Esto es algo que Dios nos regala. Y es precioso que los hombres reciban al Espíritu Santo de Dios. Qué precioso. Oye, si te pusieras a pensar, si tendría que pagar para que el Espíritu de Dios yo lo compre, ¿cuánto tendría que pagar? No te preocupes, Cristo ya lo pagó con su sangre. Ya lo pagó. ¿Qué es lo que quiere Él? Que tú y yo recibamos el regalo que Dios les está dando para que nos convirtamos en ¿qué? En hombres y mujeres vencedores y no vencidos. Un último verso que hago leer. Romanos, capítulo 8, el versículo 9. Romanos, capítulo 8, el verso 9. Dice así. Romanos, capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no te lo dice el pastor Juan Moncayo, te lo dice el Señor. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios, no es de Él. Es fácil deducir cuánto mi carne en las cosas que tenía del mundo está produciendo. ¿Ya se canceló o todavía sigue produciendo? Si sigue produciendo, tiene que caer de rodillas el individuo delante de Jesucristo y decirle, Señor, yo necesito el Espíritu Santo, porque por Él es que yo voy a recibir la verdadera vida que tú quieres que yo lleve. Tiene que caer de rodillas. Si desde luego lo ama el Señor, si ama la salvación, si ama el Evangelio, si quiere en realidad ser partícipe con Él de la eternidad, si lo desea, porque Dios es así. ¿Sabes? Dios respeta el libre albedrío del individuo. Toda la vida hay textos que me han llamado mucho la atención. Jesús terminaba de predicar. Si alguno quiere venir en pos de mí, venga a mí y beba. Y le dice después a la novia, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que quiera venga y tome del agua de la vida gratuitamente, y el que quiera, como Dios les enseña, porque no se puede contradecir, no es con espada ni con ejércitos, sino con mi espíritu, dice el Señor. Somos llevados por la palabra a la meditación y a la reflexión.
Cada uno se conoce. ¿Cuánto en realidad yo estoy muriendo a las obras de la carne? Usted mire. ¡Ay! Si está grandote y persidón. ¿Ah? Y si está menguando, tiene que seguir menguando para que Cristo siga creciendo en mi ser. A su nombre. Ese es el orden de Dios. Usted determina. Y esto se torna en individual, en personal. Porque la salvación toma ese lugar. La salvación es personal. La salvación es individual. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Ay, que mi abuelita es una vigila, ella es una mujer consagrada. Cristo viene, se va a ella, te quedas tú. A su nombre. Ay, que ella vivía ayunando y vigilando, llenó su lámpara, llenó su cántaro, pero el tuyo está lleno de tinieblas y vacío. A su nombre. Ay, que no entran los razonamientos del humano porque están fuera del contexto de la palabra de Dios. Usted y yo decidimos. Mire usted, Juan, mira lo que dijo Juan. Pedro, mira lo que dijo Pedro. Esther, mira la vieja Esther. Tranquilo, no se puede Esther. María, mira la vieja María. Julio, mira, mira Julio. Tiene que estar sepultado. No tiene que estar reinando. Tiene que estar sepultado. No puede estar reinando. La gente dice en el mundo, el muerto al tercer día apesta. Si nosotros en realidad recibimos a Cristo y ese viejo hombre está muerto, hay que sepultarlo porque al tercer día apesta en la presencia del Señor. Apesta. Dice que sus hijos tienen que oler a incienso y a olor fragante, no a pestilencia. Con todo, cada uno determina lo que quiere. Usted es el que decide. Dios nos enseña y nosotros somos los que tomamos el camino voluntariamente a seguir. O seguimos el camino que ha trazado, o seguimos el camino que nosotros nos queremos trazar. Usted decide, yo decido. Vamos a ver. Padre,